Buenos días a todos. Vamos a comenzar con esta primera presentación que se llama Epidemiología de las enfermedades no transmisibles y la actividad física. Como parte del ciclo de conferencias de médicos deportistas, del grupo de médicos deportistas. El día de hoy les habla su servidor Víctor Jesús Méndez Duzán desde Managua, Nicaragua. Antes de comenzar el contenido de nuestra presentación, quiero decirles que el grupo de médicos deportistas es un grupo de profesionales de la salud que están interesados en la promoción de la actividad física de cara a la prevención de las enfermedades no transmisibles, principalmente, que como veremos son las principales causas de morbilidad y mortalidad en los países de Latinoamérica y del mundo. Entonces, como ustedes ven, el contenido de esta presentación, en primer lugar, veremos los conceptos sobre enfermedades no transmisibles. Posteriormente, hablaremos sobre sedentarismo, obesidad y sobrepeso, actividad física como tal y cuáles son las recomendaciones básicas que se consideran al respecto. ¿Qué son las enfermedades no transmisibles? Las enfermedades no transmisibles, como su mismo nombre lo dice, son enfermedades que no son contagiosas, son enfermedades que no se transmiten. Estas enfermedades dan o producen incapacidad residual y también condicionan de una u otra manera terapias de rehabilitación. Dentro de las características de las enfermedades no transmisibles, pero también que se les conoce como enfermedades crónicas. Las enfermedades no transmisibles tienen una importancia social enorme, dado el impacto socioeconómico, emocional, psicoafectivo y desde todos los puntos de vista dentro de nuestra sociedad. Una importante característica de estas enfermedades es que también obliga a la modificación en los estilos de vida. Es decir, se puede ayudar a paliar, a mejorar de alguna manera a través de la modificación en los estilos de vida del individuo, causando un impacto importante en el desarrollo y curso natural de la enfermedad. Otra característica de las enfermedades no transmisibles es que son incurables. Una vez que tienes el diagnóstico, quedas con el diagnóstico de por vida. Sin embargo, se pueden revertir muchos de los procesos de las enfermedades. También estas enfermedades se caracterizan por ser multicausales y plurietiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una causa única la que la produce. Ya vamos a ver. Y sobre todo, y una característica de extraordinaria importancia, es que estas enfermedades son en su mayoría prevenibles. Todas estas características según la Organización Mundial de la Salud. La misma fuente para el año de 2021, que es donde nos encontramos, señalan que las enfermedades no transmisibles a nivel mundial producen el deceso de aproximadamente 41 millones de personas cada año. Eso equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. Una cuestión importante con relación a toda esta mortalidad es que más del 80% de estas muertes prematuras ocurren en países de ingresos bajos e ingresos medianos, es decir, en la mayoría de los países de Latinoamérica y del mundo, de hecho. Y en relación a las enfermedades no transmisibles, decimos que existen 4 factores de riesgo importantes, como el tabaco, el alcohol, la inactividad física y la dieta malsana. A su vez, dentro de todo el espectro de enfermedades no transmisibles, encontramos las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes mellitus como las principales. Estos 4 grupos de enfermedades producen aproximadamente el 80% de las muertes prematuras. Y si ustedes se fijan, la mayoría de estas son prevenibles. Ahora,
En medicina, igual que en todas las ciencias, utilizamos algunas analogías y podríamos hablar de los 4 jinetes del apocalipsis, que ya los comenzamos a mencionar con anticipación. Y estos 4 jinetes del apocalipsis nos estamos refiriendo en primer lugar a los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles, los más importantes. En primer lugar, señalamos el tabaco o el uso del tabaco. Fíjense ustedes que con relación al tabaco, en primer lugar vamos a decir que no tiene ningún beneficio para el cuerpo, para el organismo, para ningún ser vivo, y que el tabaco va a afectar de manera directa cualquier y todos los sistemas que hay en el cuerpo humano, desde el sistema neurológico hasta el sistema digestivo, etc. No solamente vamos a afectar el sistema cardiopulmonar, sino que también va más allá la afección. Ustedes saben que el tabaco también va a afectar el desarrollo normal del feto, pero también las personas que adquieren el humo de segunda mano, es decir, las personas que no son fumadoras pero que aspiran el humo de tabaco, también se ven afectadas. En relación al alcohol, que es el segundo factor de riesgo importante en esta patología, vemos que el alcohol también afecta todos los sistemas del organismo. Podemos ver de una manera sencilla que a nivel cerebral, a nivel neurológico, va a producir atrofia del cerebro, solamente por mencionar algunas de las cosas. También vamos a decir que a nivel del hígado te produce cirrosis, te produce hepatitis, a nivel del corazón te va a producir cardiomiopatía alcohólica, a nivel de la sangre puede llegar a conducir anemia, a nivel de la boca o de la tráquea se pueden desarrollar diferentes tipos de cáncer por el consumo del alcohol. Estamos hablando del consumo excesivo. Y efectivamente a nivel cerebral podemos encontrar ataxia, visión alterada, memoria deteriorada, etc. A nivel del estómago podemos encontrar gastritis crónica, pancreatitis en el páncreas y también va a aumentar el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. A nivel psicológico, ya vemos todas las consecuencias nefastas del alcoholismo, donde vamos a encontrar irritabilidad, tendencias antisociales, depresión, ansiedad, pánico, psicosis, alucinaciones, desorden de sueño, etc. En relación a la dieta malsana, nosotros tenemos que en Latinoamérica se ha venido desarrollando un cambio epidemiológico con relación a los patrones y las conductas dietéticas alimentarias. En los últimos años, en las últimas 2 décadas, ha aumentado de una manera considerable el consumo de alimentos hipercalóricos que en consecuencia han aumentado los índices de sobrepeso y de obesidad, y las dietas también se han incrementado en cuanto a el déficit nutricional. Ahora, con relación al sedentarismo, bueno, decimos que dentro de los principales factores de riesgo mencionábamos el tabaco, el alcohol, la dieta malsana, pero también el sedentarismo, que está vinculado con la falta de actividad física. Y en relación al sedentarismo, podemos reafirmar que existe un alto porcentaje, esto va a depender de los diferentes ambientes y los diferentes estratos socioeconómicos, pero en general, en algunas sociedades encontramos que aproximadamente el 80% de las mujeres y un 62.5% de los hombres no realizan ninguna actividad deportiva. Esto es sumamente preocupante. Fíjense ustedes que en este esquema desarrollado por la Organización Mundial de la Salud en su filial o en su sección de la India, nosotros podemos observar aquí los 4 jinetes del apocalipsis. Tenemos el uso del tabaco, tenemos el uso de alcohol, tenemos también la inactividad física y la dieta inadecuada. Pero ellos, en relación de la dieta malsana o dieta inadecuada, señalan de una manera directa la disminución en el consumo de frutas y vegetales. Creo que es mucho más acertado referirlo de esta manera,
Pero además de estos factores de riesgo, ellos también señalan de una manera puntual los altos índices de presión arterial, de colesterol y de glucemia, es decir, de glucosa en sangre, aparte de los 4 factores de riesgo que habíamos mencionado. Y por supuesto, aquí tenemos las 4 principales enfermedades no transmisibles que ya los habíamos señalado, que son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades como la diabetes mellitus, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y los diferentes tipos de cáncer, que básicamente es lo que ya habíamos referido. Con relación a estos, son estadísticas de Nicaragua, que es el país donde se encuentra, donde estamos exponiendo por parte de médicos deportistas, y aquí nosotros observamos que dentro de las principales causas de hospitalización, pues básicamente tenemos la neumonía en primer lugar, la fiebre asociada al dengue, las enfermedades diarreicas agudas, infecciones de vías urinarias, problemas de vesícula, la diabetes, problemas de apéndice y las infecciones respiratorias agudas. Fíjense que dentro de las principales causas de hospitalización, la que podríamos referir como enfermedad no transmisible es la diabetes. Sin embargo, este panorama cambia cuando hablamos obviamente de las enfermedades crónicas más frecuentes. En las enfermedades crónicas más frecuentes encontramos en primer lugar la hipertensión, que esto básicamente es idéntica a la estadística para la mayoría de los países del mundo. Después de la hipertensión encontramos siempre en segundo lugar la diabetes, en tercer lugar las enfermedades renales, la epilepsia también tiene un lugar importante dentro de las estadísticas de este país, el asma, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades renales crónicas y lo que es las enfermedades psiquiátricas. Esto es muy importante referirla. ¿Por qué? Porque dentro de ya la Organización Mundial de la Salud también mencionó que las enfermedades psiquiátricas es un factor que se tiene que tomar en cuenta de una forma importante dentro de las patologías, dentro de las principales causas de enfermedades no transmisibles en las diferentes sociedades. Fíjense ustedes en las causas de fallecimiento en general en este país, que es muy parecido a la mayoría de los países del mundo. Aquí encontramos nosotros, en primer lugar, los infartos agudos a miocardio, en segundo lugar, los cánceres, en tercer lugar, la diabetes mellitus y en cuarto lugar, las enfermedades respiratorias crónicas. Es decir, son las mismas causas que señala la Organización Mundial de la Salud de manera global, de manera general. Ahora, fíjense ustedes también que en los datos anteriores nosotros teníamos como trazador la diabetes. Es una enfermedad trazadora. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que mueren o que las personas con diabetes terminan falleciendo por infartos agudos a miocardio, y muchos de los cáncer también se asocian a la diabetes, como por ejemplo el cáncer hepático. Ustedes saben que la diabetes, fíjense ustedes en la gráfica anterior, en los diferentes tipos de tumores, el cáncer hepático puede llegar a producirse o tener como base la diabetes, dado que la diabetes conduce a esteatosis hepática, esta conduce a la cirrosis, y la cirrosis es la principal causa para el desarrollo de los cánceres hepáticos, siendo uno de los principales dentro de los diferentes tipos de cáncer malignos que existen en este país y en muchos países de Latinoamérica. Entonces, esto es una enfermedad trazadora, y solamente por ponerle algunas cifras con relación a la diabetes, según el Atlas de la Federación Internacional para la Diabetes, fijémonos donde se observa los datos de Centro y Suramérica. Aquí nosotros encontramos que para el año 2019 existían 32 millones de personas diagnosticadas con diabetes. Para el año 2030 se esperan 40 millones, solamente estoy hablando del área de Centro y Suramérica, y para el año 2045 se esperan 49 millones. El incremento de personas con diagnóstico de diabetes en esta región va a ser del 55%. Sin embargo, nos quedamos pequeños comparado con la región de África, donde se espera que para el mismo periodo el incremento va a ser de 143% en relación a los casos de diabetes. En Medio Oeste y en el norte de África de un 96% y en el sudeste de Asia de un 74%. Todas estas cifras son verdaderamente alarmantes si nosotros consideramos que la diabetes está
vinculada con las principales causas de muerte y de hecho ella misma es una causa de muerte. Fíjense ustedes que, por poner otro ejemplo, comparando y según los datos de la misma Federación Internacional para la Diabetes, si nosotros comparamos la diabetes como enfermedad no transmisible con relación a los índices de mortalidad, se calcula que para el año 2015 murieron 5 millones de personas con diabetes. Esto equivale aproximadamente a la cantidad total de personas que fallecieron de manera directa por VIH-Sida, tuberculosis y por malaria. Es decir, una sola enfermedad no transmisible tiene la misma proporción de mortalidad que estas otras 3 enfermedades que son enfermedades contagiosas. No quiere decir que se tiene que dejar de prestar atención a las enfermedades transmisibles, sino que tenemos que verdaderamente magnificar la tragedia de esta epidemia, de esta pandemia que tenemos nosotros con relación a las enfermedades no transmisibles. La mayoría de las enfermedades no transmisibles, al igual que la diabetes, son de prevalencia urbana, dado que a nivel urbano hemos disminuido los índices de actividad física e incrementado todos los demás factores de riesgo. Fíjense ustedes que, hablando solamente del caso de la diabetes, 1 de cada 2 adultos con diabetes no está diagnosticado. Aquí nosotros observamos que la prevalencia en la zona urbana es significativo con relación a la prevalencia en las zonas rurales. Y obviamente con relación a las enfermedades no transmisibles, y aquí estamos presentando el ejemplo de la diabetes, observamos que a medida que va aumentando la edad, hay una relación y va incrementando la prevalencia de la diabetes y también de la mayoría de las enfermedades no transmisibles. Vamos a hablar un poquito sobre el sedentarismo. Y con relación al sedentarismo, nosotros vamos a referir que el sedentarismo, en primer lugar, mata. El sedentarismo mata y esto es una realidad. Y ya el sedentarismo está tipificado como una patología según la clasificación internacional de las enfermedades, el CIE-11, al igual que la obesidad y al igual que el sobrepeso. Fíjense ustedes que en relación al comportamiento sedentario, el comportamiento sedentario es toda aquella persona que gasta menos de 1.5 MET en relación a la actividad física o toda aquella persona que no cumple con las recomendaciones básicas de actividad física de la Organización Mundial de la Salud, que son por lo menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana. El sedentarismo va a causar afecciones psicosociales, enfermedades crónico-degenerativas y por supuesto una mayor mortalidad general y muerte prematura. Aquí nosotros estamos viendo la importancia del sedentarismo como factor de riesgo y nosotros queremos hacer énfasis en los comportamientos sedentarios porque tenemos una respuesta importante que es la actividad física. Fíjense ustedes que con relación al sedentarismo nosotros vamos a decir que de una manera directa o de manera general podríamos decirlo que el sedentarismo es la 4ª causa de muerte en el mundo, solamente superado por la hipertensión arterial, por el tabaquismo, por la hiperglucemia. Fíjense ustedes que cuál es la 5ª causa de muerte en el mundo, que va a ser el sobrepeso y la obesidad, que también son consecuencia directa de la inactividad física, pero la hiperglucemia en una enorme proporción también es consecuencia de el sedentarismo. Ahora, fíjense ustedes, en este gráfico básicamente lo que estamos haciendo es corroborando los factores de riesgo que causan las principales las muertes a nivel del mundo, donde volvemos a ratificar que la inactividad física es la 4ª causa de muerte a nivel del mundo. Y en el sedentarismo, con relación a las diferentes proporciones a nivel mundial, fíjense ustedes que de manera global nosotros estamos viendo que hay una equivalencia dependiendo de la región entre los niveles de sedentarismo entre hombres y mujeres. Fijémonos en la parte de Centroamérica.
Uno de los principales problemas que tenemos en los países latinoamericanos es la ausencia de registro. Ustedes ven ahí que básicamente la mayoría de los países de Centroamérica no registran los niveles de actividad física. Sin embargo, si observamos Norteamérica en relación a los hombres, si observamos cifras que en Norteamérica el sedentarismo anda principalmente del 30 al 39% el sedentarismo en los hombres, pero si vamos a los Estados Unidos, este sedentarismo aumenta para las mujeres, va del 40 al 49% de sedentarismo si hablamos del sexo femenino. Si nosotros vamos a Sudamérica, observamos que la prevalencia del sedentarismo en las mujeres es mucho más grave porque en muchos de los países donde se registra, por ejemplo, Brasil y Argentina, nosotros observamos que el sedentarismo va a ser mayor del 50% en las mujeres, según una publicación de Lancet para los años 2012, 2016 y 2021 en la serie sobre actividad física que nosotros podemos encontrar en esta importante publicación mundial. Ahora, el problema con la falta de actividad física es que condiciona una serie de factores a nivel del metabolismo que conduce finalmente a la enfermedad cardiovascular. Fíjense ustedes, la falta de actividad física disminuye el movimiento del depósito de energía endógena. Además, disminuye el movimiento de glucógeno muscular y de los lípidos intramiocelulares. Aumenta la resistencia a la insulina en el músculo esquelético. Todos estos factores producidos por la falta de actividad física nos va a conducir a la hiperinsulinemia. Este aumento de la insulina, dado el sedentarismo, la falta de actividad física, produce, ya habíamos mencionado, hígado graso, el aumento de la lipogénesis de nuevo, la resistencia a la insulina hepática, la hiperglucemia, y todos estos factores conducen a su vez al síndrome metabólico. A su vez, por supuesto, la acumulación de grasa ectópica, conduce al síndrome metabólico, aumentando los niveles de triglicéridos, aumentando el nivel de LDL, y todo esto puede llegar a conducir, por supuesto, también a la diabetes tipo 2, que al final de cuentas nos va a producir una enfermedad cardiovascular que, como vimos, era la principal causa de muerte, dentro de las principales causas de muerte y la principal causa de muerte de muchos de los países a nivel del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema con el sedentarismo? Que en el sedentarismo estamos viendo que cada vez más por la urbanización, la mayoría de los trabajos se han convertido en trabajos sedentarios. Hay un sedentarismo obligado y esto produce una inseguridad global con relación a las diferentes manifestaciones que tienen los trabajos. En varios países se han hecho estudios donde se ha logrado confirmar que aproximadamente el 60% del tiempo las personas en general pasan el tiempo realizando actividades sedentarias, como estar sentado, estar frente al celular, estar acostado. Un 35% realizan actividades físicas de intensidad liviana, ni siquiera se llega a la intensidad moderada, y solamente un 5% de las personas hacen actividades físicas de moderada a vigorosa intensidad. Es decir, un 5% de todas las personas en general cumplen con las recomendaciones básicas de la Organización Mundial de la Salud para actividad física, y esto tiene una relación directa con las enfermedades que nosotros ya habíamos referido. Fíjense ustedes que aquí esto es un gráfico que corrobora básicamente la información anterior. Aquí se les hizo una pregunta a trabajadores en una institución y solamente aproximadamente un 12% de todos los trabajadores pasaban menos de 4 horas sentados o acostados, es decir, no eran sedentarios, menos del 12%. Ahora, el sedentarismo y la falta de actividad física también va a producir la obesidad y sobrepeso. Fíjense ustedes que aquí tenemos nosotros una línea del tiempo donde extrajimos nosotros fotografías desde los años 1900 hasta los años 2000, y solamente en las fotografías nosotros ya podemos apreciar de una manera lineal cómo va aumentando la cantidad de índice de masa corporal en las poblaciones.
Estos son los índices de masa corporal según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, donde lo normal se establece del 18.5 a 24.9 en relación al índice de masa corporal. Si el índice de masa corporal ya sabemos que es una relación entre el peso y la talla de las personas. Obviamente, a mayor peso vinculado con la talla, pues va a ser un índice de masa corporal mayor. Ahora, ¿cuál es el problema de la obesidad? La obesidad, ya habíamos dicho que todas las enfermedades son multifactoriales. El sobrepeso y la obesidad, al igual que el sedentarismo, hay que entender que ya están clasificados como enfermedades dentro de la clasificación internacional de las enfermedades. En el CIE-11, ustedes pueden consultar el CIE-11 y se van a dar cuenta que ya están tipificados como tal. Dentro de la obesidad tenemos un montón de causas que pueden ir desde causas genéticas hasta causas nutricionales, causas endocrinas, pero también la mayoría de las causas que están vinculadas al sobrepeso y la obesidad son conductuales, es decir, que tienen que ver con la práctica de la actividad física de manera principal y de el sedentarismo que nosotros encontramos en las diferentes poblaciones. Fíjense ustedes que en relación a los tipos de obesidad encontramos tres tipos. Un tipo de obesidad de pera, donde nosotros lo observamos principalmente en las mujeres, que la acumulación de grasa sea principalmente a nivel de piernas y caderas. La obesidad de manzana, que es cuando tenemos las grandes barrigas, y la obesidad de pera invertida, que esta va a ser la más dañina, porque es donde encontramos la mayor cantidad de grasa visceral, que esta es la más peligrosa. Aquí en la obesidad tipo pera invertida encontramos las principales complicaciones o las complicaciones más altas. Es muy importante señalar, recuerden que estábamos hablando sobre la diabetes como una de las principales causas. El 90% de la diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles a obesidad, es decir, tienen como base la obesidad, y de ese 90% nosotros vamos a decir, o sea, es decir, a ver, dentro de todas las diabetes, el 90% son diabetes tipo 2. Solamente un 10%, un 5 a 10%, dicen alguna referencia, son diabetes mellitus tipo 1. Y de ese diabetes tipo 2, el 90% de todas las diabetes son atribuibles a obesidad. Y esto es muy importante porque ya nos dimos cuenta que la diabetes mellitus está dentro de las tres principales causas de enfermedades no transmisibles y también de las causas de mortalidad a nivel del mundo. Esto es demasiado importante para no prestarle atención. Obviamente, esto tiene una relación directa con los niveles de grasa que nosotros tenemos en nuestro organismo. Lamentablemente, dentro de los países latinoamericanos, México destaca como el país que tiene la mayor cantidad de personas con sobrepeso. De hecho, en este momento tiene el deshonroso primer lugar en cuanto a niveles de obesidad a nivel del mundo. Fíjense ustedes este análisis comparativo que se hace entre la prevalencia de sobrepeso entre hombres y mujeres a nivel de Latinoamérica. Nosotros, bueno, a nivel de América en general, podemos observar que más del 60% de los hombres en Norteamérica y en Sudamérica, particularmente Chile y Argentina, tienen sobrepeso. Más del 60%, en Centroamérica solamente Costa Rica. Pero si nosotros observamos en relación a las mujeres, siempre observamos la misma cifra en Norteamérica, exceptuando Canadá, donde las mujeres bajan un poquito su nivel de porcentaje. Sin embargo, a nivel de Centroamérica, pues observamos varios países como Nicaragua y Panamá, donde la prevalencia en mujeres es más alto, el sobrepeso. Ok, fíjense ustedes que dentro de la obesidad ya podemos hablar de una epidemia de la obesidad. En Estados Unidos, 2 de 3 adultos tienen sobrepeso y obesidad. Esto es una pandemia que en muy pocos espacios realmente se habla. Y ya habíamos dicho que la grasa visceral es de extraordinaria importancia porque de hecho es un predictor de mortalidad. Por lo tanto, y uno de los elementos más sencillos y básicos para como factor de riesgo también, que no lo hemos referido, la circunferencia abdominal es de extraordinaria importancia para considerar si la persona tiene o no tiene riesgo en general para las enfermedades no transmisibles. Y no solamente eso, fíjense ustedes que esta adiposidad abdominal
te puede llegar a conducir a hipertensión, a dislipidemia, a diglicemia, y todos estos factores de riesgo se combinan para generar enfermedades coronarias. Y básicamente estos factores de riesgo también están estrictamente vinculados con o se consideran factores de riesgo cardiometabólicos que conducen a el síndrome metabólico. Esto es muy importante prestarle atención, puesto que estos factores de riesgo son factores de riesgo que son prevenibles. Y si nosotros consideramos todos estos elementos, vamos a señalar que tenemos la cura, y esta cura es la actividad física, que tiene que ser una actividad física diaria, dado que esta previene la acumulación ectópica de grasa visceral. Y fíjense ustedes que si nosotros realmente desarrollamos una conducta hacia la actividad física, vamos a disminuir o vamos a aumentar, mejor dicho, la sensibilidad periférica a la insulina, dado que esta está inversamente asociada a la grasa intraabdominal. Y la grasa intraabdominal, como ya habíamos señalado, está vinculada a la falta de la actividad física, la práctica de la actividad física. Y la adiposidad es un predictor per se de mortalidad. Fíjense ustedes en esta publicación del año 2006 en el New England Journal of Medicine, donde miramos que a medida que el índice de masa aumentan los niveles de mortalidad. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta actividad física? Esta actividad física es importante señalar, bueno, vamos a diferenciar de una manera básica que la actividad física es todo movimiento corporal producido por los grandes grupos musculares o las contracciones musculares. Es decir, caminar es una actividad física, sí. Barrer es una actividad física, sí. Limpiar la casa, sí. Todo eso es actividad física, todo lo que implique movimiento. El ejercicio es una actividad física planeada, estructurada, repetitiva. Es cuando nosotros decimos, vamos a salir lunes, miércoles y viernes a caminar 1 hora, media hora al parque. Eso es ejercicio, que ya lo planeamos, ya lo estructuramos. La aptitud o condición física va a ser la resistencia, fuerza, potencia muscular, flexibilidad, agilidad, balance, tiempo de reacción y composición corporal. Hay que diferenciarlo, porque de esta manera, entendiendo mejor los conceptos, nosotros vamos a desarrollar una mejor práctica. Y fíjense que a medida que nosotros vamos desarrollando la práctica de la actividad física, pues obviamente vamos a tener mayores beneficios a nivel metabólico y mayores beneficios a nivel cardiovascular. Igual que con la pirámide de la alimentación, nosotros tenemos una pirámide de la actividad física, donde nosotros recomendamos que todos los días se tiene que desplazar y desarrollarse de alguna manera también cualquier tipo de actividad física, caminar, lavar el carro, hacer el jardín, etc. Eso tiene que ser todos los días. De 3 a 5 veces por semana se recomiendan los ejercicios aeróbicos. Caminar rápido, ciclismo, natación, running. Podemos hacer ejercicios recreativos como fútbol, como baloncesto, artes marciales, baile, caminatas, etc. De 2 a 3 veces por semana, algunos ejercicios que son un poquito más suaves, como el golf, el boliche, ¿sí? Trabajos en el patio que son más sencillos, estiramientos, yoga, es decir, cosas más básicas. Aunque el yoga, les voy a decir, y algunos ejercicios, los ejercicios isométricos realmente son bastante fuertes. Depende del nivel de intensidad y se tiene que cortar o evitar pasar demasiado tiempo frente a las pantallas, a la televisión, el juego de computadora o estar sentado por más de 30 minutos. Algo que casi nunca se considera es la pirámide de la hidratación. Esta pirámide de la hidratación nos dice que si la persona es inactiva, tiene que tomar de 8 a 10 vasos por día de agua o de 10 a 12 vasos por día si la persona es activa, aunque esto va a estar dependiendo de la cantidad de ejercicio que hace la persona. Pero en promedio, de 10 a 12 vasos, si la persona es activa, si se puede más, es decir, un poquito más de los 3 litros. Ahora, de manera general, los beneficios de la actividad física, nosotros podemos señalar en primer lugar, y que es muy importante, que va a aumentar la masa muscular y con ello va a mejorar todos los problemas metabólicos. Reduce el sobrepeso, reduce la obesidad, y esto no, ya saben ustedes, y lo acabamos de explicar, que va a disminuir o va a causar un impacto impresionante sobre todas las enfermedades o las principales causas de muerte a nivel del mundo de las enfermedades no transmisibles, hablando de diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, etcétera, etcétera. Los mismos cánceres se logran prevenir a través de
la actividad física, igual que los sistemas respiratorios, y también promueve o estimula a el sistema inmunológico tan importante en estos tiempos de la pandemia del coronavirus. Fíjense ustedes en este gráfico, y básicamente este gráfico lo que nos explica es que cuando una persona come, la mayoría de las personas no saben por qué es importante realmente hacer ejercicio en relación a la diabetes o en relación a la disglucemia. Y la explicación está aquí. Cuando el azúcar llega a la sangre, sale la insulina, y la insulina va a acoplarse con un receptor de membrana a nivel celular. Ustedes se fijan aquí a la derecha, donde encontramos que la insulina se está acoplando con el receptor de membrana. Esto desencadena una serie de reacciones que al final de cuentas lo que nos va a producir es la liberación de los glucotransportadores 4 hacia la membrana celular, que va a estimular el transporte de glucosa a lo interno de la célula. Eso es lo que produce la insulina. El ejercicio per se va a ser prácticamente va a desarrollar la misma acción, solamente que sin mediar insulina. Y ahí está la maravilla de practicar ejercicio, porque va a aumentar enormemente la captación de glucosa sin esta mediación de insulina. Es decir, le vamos a ayudar al organismo de una manera súper importante, gratis, y que creo que la mayoría de las personas pueden realizar. Fíjense que esto se comprueba a través en la práctica de varias investigaciones. Encontramos que a nivel mundial hay 3 tipos de estudios, que son el estudio de Akin, el estudio de Finlandia y el estudio del Diabetes Prevention Program. Básicamente, lo que se hizo fue que se dividió en 3 grupos a las personas que participaron en el estudio. Un grupo placebo, un grupo al cual se le administró metformina, que es un medicamento que se usa para disminuir los niveles de glucosa en sangre, y a otro grupo se le dijo que tenía que hacer un cambio en la modificación de los estilos de vida. Esto era para prevenir la aparición de diabetes mellitus. Entonces, en cada uno de los grupos se establecieron estos parámetros para ver en cuánto se podía prevenir el desarrollo de la diabetes. Fíjense ustedes que en el grupo donde se hizo la modificación o el cambio en los estilos de vida, la disminución o la prevención de la diabetes fue de aproximadamente un 58%. Es decir, fue superior al grupo en el cual se le estuvo tratando con medicamentos a los pacientes, que solamente alcanzó un 31%, es decir, 30% más o el doble a través de los cambios en los estilos de vida. Estamos hablando de práctica de la actividad física y la alimentación adecuada. Entonces aquí estamos observando nosotros que la actividad física tiene un impacto de una manera extraordinaria. Y fíjense ustedes en otro estudio que se hizo con los pacientes con diabetes, un estudio que se llama Look Ahead. En este estudio, básicamente, la conclusión a la que se llegó es que tanto la pérdida de peso como la glucosa en ayunas, como la hemoglobina glucosilada, disminuyó sensiblemente a través de la intervención en los estilos de vida. Y en periodos tan cortos como 21 días o 3 semanas se observan cambios importantes en cuanto a los factores metabólicos que tiene el organismo de las personas, como la glucosa en ayunas, los triglicéridos, el HDL, el LDL, y de manera general, y también con relación a la insulina. Solamente con que las personas cambien su estilo de vida aproximadamente durante 21 días o 3 semanas, ya se encuentran resultados favorables. Cualquier esfuerzo es importante, cualquier actividad es importante, es mejor que no hacer absolutamente nada. Las recomendaciones con relación a la actividad física, estas recomendaciones salieron en noviembre del año 2020. Aquí observamos nosotros que para los niños se recomiendan al menos 60 minutos al día de actividad física de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de la semana. La mayor parte de esa actividad física tiene que ser aeróbica. Estas son las directrices de la Organización Mundial de la Salud. En los adultos se recomiendan por lo menos entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, o bien entre 75 a 150 minutos de actividad física aeróbica intensa. Fíjense ustedes que hay una diferencia en relación a los tiempos. ¿Cómo yo sé que una actividad física es moderada o es vigorosa? Bueno, en la moderada todavía puedo mantener una conversación mientras estoy haciendo la actividad física. En la vigorosa básicamente me va a costar hablar o mantener una conversación mientras yo desarrollo esa actividad.
Y otra cuestión importante, por supuesto, es la dieta. La dieta, es decir, los hábitos alimenticios. Hay un dicho o una aseveración que refiere, no empieces ninguna dieta o una dieta que terminará algún día. ¿Por qué? Porque tenemos que plantearnos un cambio en los estilos de vida que duren para siempre. Por supuesto, el tamaño de las porciones importa. Lo que nos dice en los nuevos estudios es que la mitad de nuestro plato tiene que ser de vegetales, un cuarto de ese plato tiene que estar compuesto por proteínas, que son los productos animales, puede ser carne, pollo, res, proteína vegetal como las lentejas, frijoles, etcétera, y un cuarto de ese plato tiene que ser carbohidratos. Por supuesto, el vaso de agua y las frutas. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los países latinoamericanos? Que los carbohidratos básicamente son la mitad o 3/4 del plato. Entonces, por ahí tenemos que comenzar a cambiar nuestros hábitos. Y por supuesto, esta imagen nos dice o tiene que ver con los aspectos cronobiológicos en relación a la ingesta de los alimentos. Lo que se dice es que tienes que desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo, haciendo una analogía en relación a cómo es que va a comer. Lo más importante en este mensaje es que el desayuno y el almuerzo tienen que ser comidas más importantes que, por ejemplo, la cena. ¿Por qué? Porque al cenar ya básicamente no vas a quemar esa energía. Y aquí tenemos nosotros en Nicaragua, se come el gallo pinto, que es la combinación de arroz con frijoles, donde tenemos nosotros un cuarto de gallo pinto, un cuarto de tu proteína, sea un pedazo de pollo, y la mitad del plato de puros vegetales con tu vasito de agua y con tu fruta. Y por supuesto hay que evitar el picoteo, es decir, estar comiendo todas estas garguerías a lo largo del día, que eso lo único que nos está aportando a nosotros son calorías. En todo caso, si vas a hacerlo, tiene que ser con algo que sea saludable. De nosotros va a depender si queremos estar como la imagen de la izquierda del David o como la imagen de la derecha, que dice que si no te mueves te vas a volver gordo. Y vamos a finalizar diciendo que ojalá el deporte sea la próxima pandemia. Tenemos que hacer deporte, tenemos que hacer actividad física. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, dijo Albert Einstein. Quiero terminar señalando el número de teléfono y el correo electrónico donde ustedes pueden escribir si quieren entrar en contacto con médicos deportistas. También tenemos otro correo que es medicosdeportistas@gmail.com, y también nos pueden encontrar en Facebook. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.